Me acaba de decir Miguel que Biblia tenemos. ¿Dónde está? No sabe, pero Biblia hay. Muy buenos días, mis hermanos. Día domingo 23 de mayo, disfrutando de el día que Dios nos da. Estamos compartiendo hoy con un número reducido en el auditorio, solo con los hermanos que viven circunstancialmente en el auditorio. Acá estamos con Miguel y Martín. Algunos no están, de los que están parando en el auditorio. Aclaro esto porque después alguien puede salir a decir que estamos haciendo reuniones y no están permitidas. No es reunión lo que estamos haciendo. Aula ICB, estamos llegando vía Face a la vida de los hermanos. Hoy hice un comentario a la mañana. El comentario tiene que ver con edificar. Aclaro algunas cositas. ¿Por qué es importante que manejemos esto? Porque la palabra de Dios nos anima a edificarnos en cuanto a la fe. Ahora, ¿cómo se edifica? No se edifica con frases lindas, no se edifica con buenos sentimientos, no se edifica con buenas intenciones, no se edifica con palabras propositivas. ¿Con qué se edifica? Hay un solo material con el que podemos edificar. ¿Qué estamos edificando? Alguien dirá, edificamos la vida del Espíritu. Sí, exactamente, edificamos la vida del Espíritu. ¿Qué es lo que edificamos? Edificamos básicamente la vida del hombre. ¿Y con qué se edifica la vida del hombre? Edificamos el interior del ser humano para que de nuestro interior surja evidencias de la vida de Cristo en nosotros. ¿Sabés que vos y yo somos la evidencia principal de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario? Vidas transformadas, no piripipí, sino vidas transformadas son la evidencia fundamental de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad tenemos! Hoy el texto es extraordinario cuando entremos en esto. ¿Qué edificamos? Edificamos nuestro ser interior. ¿Cómo lo edificamos? ¿Con qué materiales se edifican? Algunos dicen con la palabra de Dios. Sí, hay muchos lugares donde recitan versículos bíblicos, ¿sí? Algunos inclusive le dan una orientación y un significado que, por favor, Señor. Hay, tristemente, entre el pueblo de Dios una falta de preparación. Y bueno, el resultado está a la vista de aquello, ¿no? Ahora, ¿con qué se edifica el pueblo de Dios? Algunos han torcido la voluntad de los ministros y van a la iglesia porque en la iglesia se sienten bien. Bueno, lo siento. Lo siento por los que van a la iglesia para sentirse bien. Yo no sé si la iglesia es el lugar para sentirse bien. Miren, la iglesia es un lugar para ser edificado. Y a veces yo, para sentirme bien, hablo con gente que me dice lo que quiero oír. Si vos participás de una congregación para oír lo que querés oír, para sentirte bien, lo siento, estás errando. El motivo por el que participar de una congregación es para ser edificado. ¿Y con qué se edifica la vida del Espíritu? ¿Con qué se edifica al Cristo que me habita? Se edifica solo con la persona de Cristo. Cristo edifica a Cristo. El Cristo que me habita edifica al Cristo que te habita. Hay una transferencia espiritual, hay una transferencia de
palabra, hay una transferencia de vivencia, hay una transferencia de carácter, hay una transferencia de conocimiento del Cristo que me habita al Cristo que te habita. Por eso lo principal para edificar a la iglesia es carácter y conocimiento revelado. ¿Con qué se edifica la iglesia? La iglesia se edifica con Cristo. ¿Qué estamos edificando? El carácter de Cristo en nuestro interior. Cualquier otra cosa. Cualquier otro elemento con el que querramos edificar se va a caer. Así que, hermano, no nos congregamos para sentirnos bien. Si vos te querés congregar para sentirte bien, bueno, hay muchos lugares donde se puede hacer esto. Congregamos para ser edificados en el Cristo que nos habita. A veces, ser edificado en el Cristo que nos habita es muy incómodo. Porque lo mejor que nos puede pasar es ser confrontados con una realidad, con la realidad destructiva que pudiéramos estar consintiendo en nuestro corazón y que nos confronten. Es duro, pero necesario, porque no hay otra manera, no hay otra forma. Así que lo siento por aquellos que participan de determinadas congregaciones para sentirse bien. Lo lamento. Espero que te acerques con la clara, profunda convicción de ser edificado. Y muchas veces no nos va a gustar, pero es necesario. Voy a saludar a los hermanos que están llegando, ¿eh? Hoy empezamos con algunos comentarios. Eli, infaltable, Eli, de Rosario, te bendigo desde el Ministerio Valle de Bendición, ahí de Rosario. Ya nos estamos familiarizando, Eli. Espero conocernos en algún momento. Pronto, dice Silvia Pérez que pronto, así que bueno, la profeta sabrá por qué lo dice. Juan Magallán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carmen? Ellos superando ya la situación de COVID, esta peste que ha probado nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro corazón, sí, pero aquí estamos, fuertes, buenísimo. A nosotros nos tocó allá por finales del año pasado, en el mes de diciembre, en familia también tuvimos que superar la cuestión de del COVID. Juan Marcos, te estoy viendo ahí, buenísimo que estás firme, ahí seguramente junto a Alejandra, ¿sí? Y a Sarita también, los chicos, todos ahí, los bendecimos a ustedes en familia. Mi esposa, que está siguiendo desde casa porque no puede venir al auditorio, dice buenos días, andar en espíritu y verdad, así es. Juan Marcos dice, en los unos con los otros hay transferencia de fe, esperanza y amor. Algo del tema de hoy pasa por ahí. Cuando estudiemos en Apocalipsis el mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Tiatira, que es lo que toca hoy. ¡Bum! Hoy es revelación, confrontación, viene con toda. A ver, Marcelita, te bendigo, reina. La verdad, un ejemplo de fidelidad, de servicio, de amor. Te bendigo, Marce. Hay que seguir así con todo. Profeta Silvia Pérez, también infaltable. En la clase, en el aula ICB, buenísimo que estás ahí. Juan Manuel o Carmen, no sé quién de los dos está escribiendo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Miren, ser escogido es un nivel. Pero ahora vamos por el siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel de los escogidos? ¿Sí? Porque ya los escogidos son pocos. Pero hay pocos entre los pocos, que son los entendidos. ¿Sí? Según Daniel, capítulo 12, verso 3, los entendidos resplandecerán a eterna
perpetuidad, ¿sí? Así que bienvenido, es cierto, muchos son los llamados, ¿sí? El Evangelio es el llamado, el Evangelio del Reino es el llamado, pocos los escogidos, pocos los que obedecen a ese llamado, pero ahora hay un poco entre los pocos, que es los entendidos. Entonces vamos por ese siguiente nivel, entendidos en la vida espiritual. Nélida Rondinella, ¿cómo estás? Seguramente al lado de tu esposo, allí en González Catán, en Buenos Aires, te bendigo. Muchas bendiciones para vos también, gracias por tus buenos deseos para nosotros. Bien, para entendidos, así es Marcela, bien. Sigan escribiendo, yo voy a hacer el esfuerzo de poder leer sus comentarios, aquellos que se van sumando. Recuerden que nos ayudan a multiplicar si ustedes publican comparten la señal del vivo, y recuerden que cuando termina el aula ICB lo que hacemos es subir el material a la página de Face. Hay otra gente que lo ve a lo largo del día, así que una bendición poder compartir con todos ustedes. Si vos lo estás viendo durante el día y no durante el vivo, te pido que también al final nos dejes un mensajito para que sepamos que estuviste ahí, que pudimos bendecir, edificar tu vida con esta palabra de parte de Dios, que no tiene como fin ni polemizar. Yo sé que la perspectiva con la que estamos estudiando el libro de Apocalipsis no es la más difundida, no obstante, no tenemos ningún propósito ni de polemizar, ni de generar ninguna ruptura, sino simplemente de ser fieles a lo que entendemos es una perspectiva más ajustada a la palabra de Dios y a la necesidad espiritual de la iglesia hoy, ¿sí? A la intención también con la que se reveló, se dio a conocer el libro de Apocalipsis. Hoy el repaso lo voy a hacer yo, solo dos de los hermanos estamos acá, justamente por la imposibilidad de llegar al auditorio. No se pueden tener celebraciones, así que ni reuniones. De todas maneras, se pudiera haber juntado un número más amplio porque el aula no cuenta como reunión, pero para ser sinceros, hermanos, queremos cuidarlos a ustedes. Queremos cuidarlos, cuídense. En nuestra ciudad hay un avance, como en toda Argentina, de la situación de la enfermedad, en el COVID, y seamos responsables, cuidémonos, cuidemos a nuestras familias, ¿sí? Así que por eso hoy somos poquitos en el aula presencial acá, y solo dos personas más me acompañan, Martín y Miguel, porque viven acá. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Dijimos que había varias perspectivas para poder estudiarlo. Evidentemente nosotros no vamos por la línea de la mayoría, que es la corriente dispensacional, futurista, sino que nos apoyamos más en una línea de pacto, en una línea preterista, se conoce. Preterista viene de la expresión pretérito, que significa pasado, donde entendemos que la gran mayoría de la profecía del libro de Apocalipsis es profecía ya cumplida. Así que, y cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis, en lugar de buscar señales del futuro, lo que necesitamos es observar la persona de Cristo. Martín, me piden los hermanos que bajemos un poco el instrumental porque está, en lugar de ser una ayuda, es algo que se puso molesto. Así que lo bajamos bastante. Gracias por avisarnos, Marce. Buen día, Raquel. Bienvenida al aula ICB. Y decimos que en el libro de Apocalipsis tenemos dos textos claves en esto de buscar la revelación de la persona del Cristo glorificado.
Esos textos los tenemos en el capítulo 1, versículo 1, donde dice es la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿qué se revela en el libro de Apocalipsis? No los eventos del futuro, sino la persona del Cristo glorificado. Cuando estudiamos esto, especialmente el capítulo 1, hicimos mención que el apóstol Juan ha sido una de las personas que vio, el único de los apóstoles que vio a Cristo colgado en la cruz del Calvario. Estaba ahí acompañado de María y María, la Virgen María y la Madre de Jesús, y también de María Magdalena al pie de la cruz, y él vio al Cristo sufriente, pero también ahora nos muestra y nos cuenta acerca del Cristo glorioso, el Cristo glorificado, que había visto antes con una diferencia, con una distancia. Él lo había visto en el monte de la Transfiguración, según Mateo capítulo 17, junto a Jacobo y junto a Pedro. Juan, ¿sí? Jacobo hermano de Juan y Pedro, amigos de la vida, compartiendo oficios, de los tres más íntimos del círculo de Jesús, habían estado en el monte de la Transfiguración. Cuando Jesús se transfiguró, dejó ver su gloria interior, ¿sí? Descubriendo su estuche de carne, su velo, que era su existencia humana, y dejando, exhibiendo su divinidad frente a los ojos de ellos, apareciendo Elías y Moisés a los lados, una voz del cielo diciendo: este es mi hijo amado, a él oíd. Él lo había visto con una salvedad. La salvedad ahora es que las heridas de Cristo estaban en su imagen de glorificado. ¿Está? Ahí estaba el Cristo glorificado, y como memorial, como único memorial del sacrificio, las heridas, los estigmas del Cristo glorificado. Ahora bien, otro versículo clave es el capítulo 19, verso 10, donde dice, hablando Juan con un ángel, con un mensajero, el ángel le dice que adore a Jesús, porque él, al verlo, al recibir toda esta tremenda revelación, al recibir el mensaje del ángel, quiere postrarse y adorarlo. Y entonces entonces el ángel le dice a Juan: no me adores, yo soy consiervo tuyo. Adora a Cristo, mi hermano. Adora a Cristo, porque el espíritu de porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de esta profecía. ¿De qué profecía? De la profecía del Apocalipsis. Entonces, ¿qué encontramos en Apocalipsis? En el libro de las revelaciones, la revelación del Cristo glorificado. Bienvenida, Carmen Nack, buenísimo verte entre nosotros en el aula ICB esta mañana. Muy bien, cuando entramos en el libro, en el capítulo 1, estoy haciendo un repaso breve, pero necesario, por ahí se va enganchando personas en la señal, en el estudio, y es necesario nivelar. A propósito, si les interesa, los estudios están subidos todos. Entonces, desde el primero al último, vamos a estar todo el año con el libro de Apocalipsis. Desde el primero al último lo pueden encontrar en la página de mi Face, ahí bajo el rótulo Aula ICB, y el texto que estudiamos en ese día. Bueno, a modo de introducción, en el verso 19 encontramos el bosquejo del libro, un libro que muchos dicen es muy difícil. En parte es difícil. Hola. En parte es difícil. No hables acá, por favor. En parte es difícil porque es un libro guardado bajo llave. Dice el verso 1, capítulo 1, que Dios le envió a su siervo Juan, y esa expresión siervo es doulos, esclavo por amor, ¿sí? Entonces, para navegar en la revelación del libro de Apocalipsis hace falta una actitud de un esclavo por amor. Un esclavo por amor que atesora su palabra. No es para gente
no es para legos, no es para gente sin formación, ¿sí? Así que bendito de mi Padre si tenés la posibilidad de formar tu vida y cultivarla en la palabra de Dios. Y en el verso 19 nos da otra llave para entender, para interpretar el libro, que es el bosquejo, donde tenemos: escribe en un libro las cosas que has visto. Número 1, capítulo 1, es las cosas que has visto. Capítulo 2, 3, que es lo que estamos estudiando, las cartas del Señor Jesús a las iglesias del Asia Menor, que son representativas de todas las iglesias, ¿sí? Capítulo 2 y 3. Y capítulo 4 y 5, que es la dimensión del espíritu de estas cosas, son las cosas que son. Se escribe las cosas que has visto, capítulo 1, las cosas que son, capítulo 2 al capítulo 5, y las cosas que han de ser después de estas cosas que son, desde el capítulo 6 al capítulo 22. Ese es el bosquejo del libro de Apocalipsis. Cuando entramos en el capítulo 2 a estudiar las cartas, comenzamos a modo de introducción también a nivelar, a causa de nuestra audiencia, a nivelar un poquito lo que queremos decir cuando hablamos de iglesia. Bajo ningún punto de vista hablamos de iglesia como un lugar. La iglesia no es un lugar. No es un lugar, por eso esa expresión muy religiosa, muy acuñada en las tradiciones cristianas, no en la Biblia, sino en las interpretaciones en el tiempo, de la expresión de decir vamos a la iglesia. Olvídese, usted no va a la iglesia, usted es la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Sí, Martín. El Wi-Fi dice sí, no sé, no entiendo si estás conectado o no. A ver si... Sí, y seguramente... Permiso, tengo que revisar algo técnico. Que seguramente nos avisaron que hay un problema de conectividad, pero veo que hay varios ahí conectados, entonces no creo que sea acá el problema justamente. Te saludo, Tere, ¿cómo estás? Bienvenida ahí desde Santo Tomé, buenísimo que nos estás siguiendo. Y a modo de introducción fuimos haciendo, y lo seguiremos haciendo cada vez que veamos una de las 7 cartas, énfasis para nivelar el concepto que manejamos de iglesia. En la introducción de la iglesia, del mensaje a la iglesia de Éfeso, vimos el anticipo profético de la iglesia, su nombre, que era eclesía, que tenía que ver con el llamado de Dios, ¿sí? Que tenía que ver con una asamblea de gobierno. ¿Por qué no es tan explicado en las palabras de Jesús y solamente Jesús lo utiliza la palabra proféticamente 2 veces, la palabra iglesia? Todo esto lo explicamos allí en la introducción. Usted lo va a tener en la introducción al mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Éfeso. Después, más próspera, más... Después, sí, con la salvedad, has dejado tu primer amor, el más importante. Después, en la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, que es la iglesia sufriente, característica de la iglesia de Esmirna, no hay ningún reclamo de Jesús a esa iglesia. Lo que vimos es el inicio de la iglesia y el llamado que él hace en el idioma hebreo, clamando Calá desde la cruz del Calvario, en una de las 7 expresiones. Usted lo va a encontrar ahí en la introducción a la carta del Señor Jesús a la iglesia de Esmirna, cuando estudiamos el pasaje del capítulo 2, verso 8 al 11. Luego vimos, cuando estudiamos la introducción del verso 12 al verso 17 del capítulo 2 de Apocalipsis, vimos ahí la relación que hay entre el reino de Dios y la iglesia. El reino no es la iglesia, pero el reino incluye a la iglesia. El reino es más amplio que la iglesia, pero la iglesia hoy es la expresión del reino de Dios. Y cuando la iglesia perdió su mensaje, que es el evangelio del reino de Dios, se diluyó su esencia. En definitiva, el reino somos todos.
En el reino estamos todos, pero no somos conscientes. El reino es la dimensión del espíritu del gobierno de Cristo. Claro, pero en definitiva el reino somos todos en uno en Cristo. No somos todos. Somos solo las personas conscientes en aquello. Amén, amén. Porque vos agarrás Primera de Pedro Amén. y decís, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, y Dice, claro, haciendo estas cosas no caeréis jamás, y os será otorgada amplia y generosa entrada al reino de nuestro amado Salvador Jesucristo. Claro, a eso me expresaba, que somos todos el reino. Tristemente, aquellos que cumplimos. El que vive una doble vida. Claro. Esto es una vida impotente. Es, como diría un amigo mío, un gato atascado en la ventana. No entra ni deja entrar. Claro. Cuando Jesús le habló a los fariseos, gatos atascados en la ventana. Y la característica de la compañía de Jesús era que al lado de él había gente que no gozaba de buen prestigio. ¿Sí? No gozaba de buen prestigio. Al lado de él había gente que había delinquido, había mujeres de mala reputación, había gente complicada, ¿no? Y los fariseos que eran inmaculados por fuera, ¿no? Y Jesús los mira y les dice claramente así, les dice, de cierto les digo, o sea, enfáticamente les digo, que las rameras y la gente común va delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran gatos atascados en la ventana. Sabían, pero no hacían. La palabra clave en la dimensión del reino, esto es necesario a partir de las conversaciones que se generan acá en el aula, y de aportes y preguntas, todo para clarificar. La filosofía de vida de los fariseos era mostrar algo que en realidad no eran, no vivían, no asumían internamente. Por eso en Lucas capítulo 12 les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Siempre repudió Dios la hipocresía. Así que, hermanos, llevemos nuestra vida a nivel del reino de Dios, porque no sea que participemos de una congregación y nos perdamos lo mejor, el reino, que es la vida del Rey a través de nosotros. ¿Sí? No tiene que ver con la salvación, tiene que ver con nuestro hoy y nuestro ahora. ¿Cómo está Saúl? Bienvenido al aula ICB, buenísimo verte. Hoy, a modo de introducción, lo que vamos a ver es la iglesia como la esposa de Cristo. Ustedes bien saben, Efesios 5:22, por ejemplo, dice que la iglesia es la esposa de Cristo, y provee así una ilustración del tipo de relación que honra el matrimonio y la relación entre esposa y esposo. Eso en Efesios capítulo 5. Pero la iglesia es presentada como la esposa de Cristo. Luego, más adelante, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 de Apocalipsis, vamos a ver a una mujer. ¿Qué hace una mujer que bajo ningún punto de vista no puede hacer un hombre? Parir. ¿Qué es dar a luz? ¿Sí? Parir, exactamente, dar a luz. Y esto nos da una figura porque es muy profunda. La expresión matrimonio viene de una raíz en el idioma castellano que significa matriz. El matrimonio tiene una matriz. ¿Dónde está la matriz? Que es el lugar donde es engendrada la vida. La matriz no está en el esposo, la matriz está en la esposa. Y esto es una figura poderosa del reino de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que va a nacer en la dimensión físico-material
va a nacer del vientre de la esposa de Cristo, llamada la Iglesia. ¡Wow! Tremenda responsabilidad tiene la Iglesia. Y acá yo no hablo de la Iglesia institucionalizada, estoy hablando del cuerpo de Cristo. La semana que viene, en la introducción, vamos a ver la Iglesia como cuerpo. Ahí también vamos a ajustar cosas que se nos han enseñado desde la tradición. Pero la Iglesia tiene matriz. Todo lo que vendrá a este mundo, al plano físico, material, de parte de Cristo, va a nacer de la Iglesia. ¿Engendrado por qué? Por la simiente, por la semilla, por el sporos, de donde viene la expresión sperma, de Dios. ¿Saben qué dice Jesús en las parábolas del reino? Para que usted se fije cómo funciona. ¿Qué engendra a Cristo en nosotros? El sporos de Dios, la semilla, que es la palabra. En la parábola del sembrador dice el Señor que la semilla que es sembrada en los diversos terrenos, que representan los diversos corazones, es la palabra del reino. La palabra del reino. La palabra del reino porta la vida para que en tu interior se forme el Cristo presente. Y lo que este mundo necesita como respuesta vendrá, no de una iglesia institucionalizada, vendrá del vientre de su amada esposa, la iglesia de Cristo, la iglesia que componemos todos los que hemos creído en Él. Entonces, ¿qué tiene la iglesia? ¿Qué tiene la esposa que no tiene el esposo? Una matriz. ¿Para qué? Para dar a luz al Cristo presente. Manifestá al Cristo que te habita. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia, como parte de la iglesia. Mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Tiatira. Vamos a leer el texto. Tenemos para entretenernos. Esta es la más extensa de todas las cartas de Jesús a las iglesias. Aparece ahí un personaje reestudiado en la Biblia, que es la clave para entender la carta. ¿Qué quiere decirnos Jesús hoy? ¿Qué quiso decir a través de la pluma del apóstol Juan en su momento a la iglesia? ¿Y qué nos quiere decir hoy? Nos quiere ministrar el Señor. Presta atención. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Antes, Tiatira, la expresión Tiatira, significa sacrificio continuo. Sacrificio continuo. Sacrificio continuo. Y realmente cuando leemos la carta vemos que esta es una iglesia de sacrificio continuo. El problema con el sacrificio continuo es cuando ese sacrificio es profanado y entonces echa por tierra lo valioso que vos desarrollaste durante toda tu vida. ¡Wow! Hay un llamado a guardar la vida en pureza, profundamente enraizado en el mensaje de la iglesia de Tiatira. Porque te quiero decir algo, mi hermano. No es de cualquier manera. No es de cualquier forma. Es de la forma de Él. Siento profundamente un dolor en donde es muy común ver hoy profanado la forma en que Jesús diseñó y pensó su iglesia, con una liviandad y una ligereza. No vale de cualquier forma, mi hermano.
No es de cualquier manera que edificamos a Cristo. Verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido a los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Wow! Tremendo pasaje. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, sobre el texto bíblico, que nos ilumines el Espíritu. Señor, enciendas una luz profunda en nuestro corazón, que nos lleve a tener una vivencia cada vez más clara, cada vez más profunda, un conocimiento cada vez más verdadero, más, Señor, poderoso en nuestro interior. Tanto que la luz que encendece en nuestro interior, Señor, se exhiba, inunde, llegue a los corazones que están preparados para recibir esa luz. Padre, hay mucha gente corriendo de la luz, hay mucha gente evitando la luz, y vos descubriste en tu palabra el motivo, porque sus obras son malas y no vienen a la luz para que no sean conocidas esas obras. Pero Padre, tu luz es indetenible. Padre, tu luz es absoluta. Padre, tu luz enciende y encandila nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu luz. Amén. Tenemos en el texto el mismo bosquejo en las 4 cartas, ¿sí? ¿Por qué dijimos que este mensaje en el pasaje del verso 18 al 29, el texto del mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Tiatira, es un mensaje de la pureza? Si tenemos que titular de alguna manera el estudio de esta carta, podríamos titularle La pureza que demanda el reino de Dios, o la pureza que demanda el rey del reino, ¿sí? La pureza que demanda Cristo. Diga por favor pureza. Pureza. Diga por favor pureza. Pureza. Mira, mi hermano, hay que reconocer que nuestra alma estuvo turbia, aunque nuestro espíritu haya sido encandilado. El mismo apóstol Pablo dice que queriendo hacer lo bueno hallo esta ley, que el pecado mora en mí, y en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, Romanos capítulo 7, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
ay de mí, abrevio, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es el final del capítulo 7 de Romanos. Y el comienzo del capítulo 8 dice, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi hermano, andar en la ley es andar en la carne. Querer agradar a los hombres, con lavados de cara, con cambio de formas, es simplemente andar en la carne. La única forma de ser liberados de la ley del pecado en nuestra vida, que nos lleva a los pecados, a las obras de la carne, es darle lugar a la dimensión del Espíritu. Oro por tu vida, para que en tu vida y en mi vida la obra del Espíritu sea tan poderosa, que nos imprima la pureza que demanda el reino de Dios. Diga conmigo, la pureza que demanda el Rey. La pureza que demanda el Rey. Gracias. La pureza que demanda el Rey. No es de cualquier manera el reino. No es de cualquier manera. Bienvenida Mabel Florentín al aula. Buenísimo. Verso 18 tenemos la presentación. Después voy a explicar de dónde sale la cuestión de la pureza. Literalmente está allí en el texto, aunque no leímos la palabra pureza, ya lo vamos a encontrar. La presentación del texto. En el verso 18, ¿cómo se presenta Jesús a la iglesia? Se presenta de una manera muy dura. Número 1, el título, Hijo de Dios. Mire, no existe un título más alto en ningún lugar en el reino de Dios que este título. Que es el Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Aplicación práctica. No tiene que ver con el texto, sí con el título. Aplicación práctica para nosotros. De alguna manera la iglesia institucionalizada ha repartido títulos y cargos como si fueran cargos nobiliarios, a tal punto que hablamos de un honrado siervo de Dios y decimos, ahí viene el siervo, el gran siervo de Dios. Miren, hay siervos de un Dios grande, no hay grandes siervos. Perdónenme, a nosotros nos toca no deberle honra a los hermanos, pero a todos por igual, ¿sí? Pero quiero decir, a veces usamos títulos, pastor, usamos títulos, maestro, usamos títulos, padre, usamos títulos, apóstol, profeta. Mire, mi hermano, no existe un título más liberador y más alto en el reino de Dios que este como Jesús se presenta acá. Diga, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y nosotros somos en Él, fuimos hechos en Él, hijos de Dios. Entonces, ¿qué somos? Hijos. Nunca te olvides que sos hijo. Nunca, nunca, nunca. Y cuando presentes tu servicio, presenta el servicio del Hijo. El resto no son títulos nobiliarios, ¿saben qué son? Responsabilidades de esclavo. Cada vez que alguien me dice apóstol, que está poniendo demanda en el deber mío de entregarme al servicio en eso. Pero soy hijo. Si alguien me llama maestro, está poniendo demanda en mi deber mío al transferirte, al transmitirte revelaciones del reino de Dios. Pero mi deleite es ser hijo. ¿Se entiende? ¿Cuál es tu deleite, mi hermano? Nunca persigas un título. Acordate que tenés el más grande que podés tener. ¿Cuál es? Hijo. Sacá chapa de Hijo. hijo. Saca chapa de hijo.
¿Cómo se saca chapa de hijo? Hace poquito en una celebración, cuando hablamos acerca de la oración extrema del reino de Dios, Jesús dice: ¿oíste que fue dicho? Amad a vuestros hermanos y aborreced a vuestros enemigos. Mas yo os digo, amad a los que os ofenden, orad por los que os persiguen, bendecid a los que os ultrajan, para que seáis así hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo sacamos chapa de hijo? Con el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo, el carácter del ungido, está hecho de un perfume que es el extracto de su carácter. Permiso. ¿Cómo se llama el extracto, el perfume concentrado del carácter de Cristo? Abrí tu corazón y guardalo ahí. El resumen, la síntesis del carácter de Cristo se llama humildad. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros la misma mentalidad que hubo en Cristo Jesús. ¿Y de qué habla ahí? De la humildad. Todo el capítulo 2 de Filipenses es el capítulo de la humildad. Bien, Hijo de Dios, diga Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo se presenta Jesús a la iglesia de Tiatira que tiene un problemita? Con ese problemita ya fue suficiente. ¿Cuántos problemitas tiene? Uno. Pero con ese ya está. Por eso no te des licencias, no te permitas. Ahora vamos. Y se presenta con dureza el Hijo de Dios. Usa el título, el máximo en el reino, pero después manda dos expresiones claras que el que la leyó la entendió. La primera de ellas es: el que tiene ojos como llama de fuego. La mirada de Jesús. ¡Wow! Miren, la mirada de Jesús en los días de su carne, no en la carne, ¿no? Sí, porque algunos se puede confundir carne con carnalidad y no es lo mismo. La mirada de Jesús en los días de su carne era irresistible. La mirada de Jesús te elevaba y la mirada de Jesús era como un cachetazo, aunque siempre fue una mirada de amor. La mirada de Jesús en los días de su carne fue algo extraordinario. Cuando Jesús estaba escribiendo en tierra, Juan capítulo 8, y traen a la mujer sorprendida en el acto de adulterio, y él escribía seguramente la ley, no adulterará, seguramente, o quién sabe. Y los fariseos ahí le querían hacer una trampa y le decían: Señor, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, ¿qué hacemos? Entonces Jesús dice: adelante, sin mirarlos. Lo que dice la ley, hagan. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos que ya habían recogido las piedras para dilapidar a aquella mujer, empezaron a soltarlas, se fueron. Dice el texto de Juan capítulo 8 que él, levantando los ojos, vio a la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Una mirada que rehizo a esa mujer que estaba deshecha. ¿Sí? Cristo en los días de la carne tenía una mirada que te elevaba, pero también tenía una mirada que te repelía. ¿Por qué? Preguntale a Pedro. Pedro, hoy antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Señor, mi vida pondré por ti. En el aposento alto, Pedro y Jesús en la cena del Señor.
Señor, mi vida pondré por ti, tal cosa, ¿cómo no? Pedro, me negarás 3 veces antes que cante el gallo, muy de madrugada, temprano. Y esa noche Pedro saca la espada, le tira al alguacil de los hebreos, ahí al pobre Malco, le costó una oreja a Malco. Bueno, el Señor hace un milagro, se lo llevan a Jesús. 3 veces Pedro es acusado, que seguía de lejos, ¿no?, a Jesús. Pero hay un relato en los evangelios donde dice que cantó el gallo. La última vez fue en el patio de Herodes, y una mujer esclava lo reconoce, este es de los Galileos, y él empieza a maldecir, porque los que estaban con Jesús tenían una característica: habían aprendido a no maldecir. Entonces, la compañía de Jesús no maldecía, no usaba palabras grotescas, no profería insultos. Y entonces él empezó a insultar para que se note que él no era de los Galileos. Y dice que cantó el gallo. Inmediatamente Jesús levantó los ojos y miró a Pedro, que se alejó de él avergonzado. ¿Cuántas veces le habrá contado Pedro a Juan la mirada de Jesús esa noche? Por eso después, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas, del Cristo resucitado. Pero esa es otra historia, pero la mirada de Jesús esa noche. Por eso Juan después escribe en su carta: no sea que en aquel día nos alejemos de él avergonzados. Los ojos de Jesús. Y si la mirada de Jesús en los días de su carne, ojos como los nuestros, pero no, causaba eso, ahora aquel que se muestra, cuyos ojos son como llama de fuego, todo está exhibido delante de él. Todo está a los ojos de él. No hay nada de tu vida que escape de sus ojos, de su mirada. Amén. Y tu vida va a ser probada por la mirada de Jesús. Y todo lo que vos edificaste para la gloria de Dios, piedras preciosas, plata y oro, va a ser purificado. El fuego de su mirada examina tu vida y solamente queda lo verdadero. Pero aquello que edificaste, aún sirviéndolo, aún congregándote, pero todo lo que edificaste como madera, heno y hojarasca para los ojos del pastor, para los ojos de la congregación, para los ojos del ministro, para los ojos de mi esposa, para los ojos de mi esposo, para los ojos de todo lo que vos hiciste, cuya motivación no es la gloria de Dios, es consumido por los ojos de Él. Porque Él conoce hasta lo más profundo de las intenciones de nuestro corazón. Por eso no es de cualquier manera. Ojos que juzgan nuestra vida, la consumen. En segundo lugar, pies. Ojos y pies, 2 elementos de juicio. Pies semejantes al bronce. Sobre los ojos digo esto: no es de cualquier manera. No sea que después de haber intentado una vida de servicio, de consagración, de dedicación, de constancia, de tu vida no quede nada. Aunque vos vas a ser salvo, según Primera de Tesalonicenses capítulo 5, aunque así como por fuego. Pero de tu vida, de tu obra, de lo que dejaste acá, no quede nada, por no hacerlo como Él
lo desea, como Él lo pensó, como Él lo preparó. Bienvenido mi hermano pastor Abraham de la India, no sé cómo hacer para entender, Dios quiera que alguien te traduzca. Zrenu Chanda, bienvenido. Ricardo Rodríguez, bienvenido también. En segundo lugar se presenta y mis pies semejante al bronce bruñido. Diga pies, por favor. Pies. Gracias. Isaías 63 marca el juicio de un Mesías viniendo a juzgar a la nación de Israel. Y dice que cuando Él pisa, las sangres manchan los vestidos. Es una pisada de juicio. Lea usted Isaías 63 en su casa y verá los primeros versos, hasta el verso 5 o 6, y va a ver que los pies señalan ahí el juicio sobre la nación de Israel que lo había abandonado. Ahora, semejante a bronce. Bronce también es figura en toda la Biblia de juicio. El altar de los hebreos era un altar de bronce, donde estaba el juicio. Ahí se juzgaba esa criatura inocente, vicaria, representativa por los pecados de Israel, ese cordero que era quemado sobre el altar de bronce, el altar del holocausto. Bronce implicaba juicio, el juicio de Dios. Entonces, mi hermano, Jesús se presenta a esta iglesia a juzgarla. Al mensajero de esta iglesia, líder, vocero de Dios en la iglesia, proveedor de dirección, visión para la iglesia, la visión de Dios, para juzgarlo, porque no es de cualquier manera. El servicio en el reino es un servicio de pureza. No sea que habiendo sido yo mismo venga a ser eliminado, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versos 27 y 28. ¿Para emitir juicio o para corregirlo? Él se presenta como el que tiene derecho a juzgar. Sí. Ahí lo está corrigiendo. Eso sí. Porque le deja una ventana de oportunidad. ¿Cuál es la ventana de oportunidad? Arrepiéntete, por tanto. Esa es la ventana de oportunidad. A él, pero a Jezabel no. Y ya lo vamos a ver a eso más adelante. Lo vamos a ver. El potencial. Entonces la presentación de Jesús es una presentación de aquel que tiene derecho a juzgar allí, ante esta iglesia. El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego, el que tiene los pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Ahora hay el potencial de la iglesia. Observe estas 5 cosas, que las podemos sintetizar en 3, pero son 5 menciones que hace. Conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia. En resumen, que tus obras postreras aún son más que las primeras. A ver, esta no es una iglesia que podemos decir, está todo mal. No, ahí hay una profetisa tipificada por Jezabel que evidentemente está todo mal. No está todo mal. Nadie pasa por la puerta de esta iglesia y dice, ahí en esa iglesia, nada. No está todo mal.
dice, no, la iglesia de Tiatira está todo mal. Uf, Padre del cielo, libra. Yo conozco, dice el Señor, tus obras. Había obras de fe. Conozco tu fe. Conozco tu amor. No le dices has dejado tu primer amor. Conozco tu amor. Hay obras de fe, hay obras de amor. Conozco tu paciencia. Sos paciente para edificar a largo plazo. Sabés que acá edificamos generaciones, edificamos vida, no edificios. Sos paciente para edificar. Y que tus obras postreras son mayor que las primeras. Miren, había comunión ahí. Cuando habla de amor, está hablando de comunión. Amor a Dios, comunión con Dios. Amor a los hermanos, comunión con los hermanos. Comunión. Había fe. Dice, y tu fe. Y la fe produce obras. Tus obras. Y encima que tus obras actuales son más grandes que las anteriores, más esforzadas, más sacrificadas. Estás presentando un sacrificio continuo de servicio, pero no es de cualquier manera. No es de cualquier manera. Tu servicio, tu paciencia. Pero no es de cualquier manera como se edifica el reino. En la iglesia, hoy día, los hermanos han desarrollado, producto de una mentalidad que quién sabe de dónde viene, de Dios no, que con un poco alcanza. ¿Sí? Un poco alcanza. Entonces, vamos creciendo y entonces cada vez consagramos más al Señor. Entonces alcanza. Ya hasta acá es suficiente, con esto alcanza. Nos hacemos una idea que con algo alcanza. Le entregamos a Dios casi todo. Le entregamos a Dios mucho, muchísimo, no, pero vos no sabés, yo he hecho esto, hago esto para el Señor y me esfuerzo en esto. Y desarrollamos la idea que con algo alcanza o con mucho alcanza. Pero en el reino de Dios solo alcanza con todo. Solo todo es la medida del reino. No creas que participás del reino porque en algunas áreas de la vida. En el reino de Dios se participa todo. Por favor, diga integridad. Integridad. ¿Qué significa? Integridad significa un solo corazón. Una sola mente. No dos. No, para pensar en esto, a ver, para pensar en el Señor, en cómo me desarrollo en mi hogar, me desarrollo de una manera. Pero cuando se trata de los negocios, no, hermano. Ahí Cristo no es el Señor de mi vida. Cuando se trata de mis relaciones afectivas, el Señor y los hermanos y la congregación está todo. Pero cuando se trata de mi relación con el dinero, no, ahí no, ahí no. Ahí no, ahí yo... Mi hermano, hay una sola medida que satisface la medida del reino. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál es la medida? Fidelidad. Mucho, casi todo. Todo. Todo es la medida. Todo. Esa es la medida, todo. Todo. Pregunto, hermano, ¿por cuántos hombres murió Jesús? Todos. Por todos.
¿Cuánto redimió Jesús en la cruz del Calvario de la tierra? Todos. Todo. ¿Cuánto dio Jesús en la cruz del Calvario? Todo. Todo. El que lo dio todo lo ganó todo, porque todo es la medida del reino. Si queremos aprender del reino, tenemos que mirarlo a Él. Por ahí no tanto escuchar tantos predicadores con opiniones diferentes acerca del reino, pero lo miramos a Él. Y el que lo dio todo, lo ganó todo. Entonces la medida del reino es todo. Con casi todo no alcanza. Y es lo que le pasaba a la iglesia de Tiatira. Faltaba integridad. Muchas cosas sí, pero otras no. En esas poquitas cosas que no, se comieron un camello. Colaron el mosquito, pero se comieron un camello. Nos puede pasar en la vida a nosotros. Casi todo. Pero no, la medida del reino es todo. Y guardá esto en tu corazón, por favor. Guardalo. Medita esto en tu corazón. Dios te va a hablar, el Espíritu Santo te va a ministrar. ¿Qué cosas hay que mover para que sea todo? Porque en el reino de Dios no es de cualquier manera. Dijimos que el título de esta carta bien pudiera ser Pureza como demanda del reino. ¿Y de dónde sacamos el título? El que se presenta para juzgar, el que tiene, el que reconoce el potencial de esa congregación, y aparece un pero. Yo conozco tus obras, yo conozco tu servicio, yo conozco tu fe, yo conozco tu amor, yo conozco de tu paciencia, yo conozco que tus obras postreras son mayores que las primeras, pero, y aparece en el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ya esto es suficiente para que el reino no se manifieste. Tengo unas pocas cosas. Te comiste un camello, colaste el mosquito y te comiste un camello. ¿Cuáles son esas pocas cosas contra ti? Que toleras que esa mujer Jezabel. Hasta se han escrito libros acerca de Jezabel. Bueno, usted quiere saber quién es Jezabel, va al Antiguo Pacto, la esposa de Acab, rey de Israel, ¿sí?, de una nación pagana. Era la debilidad de Acab. Pero acá me remito a lo más simple de la interpretación de la figura de Jezabel. Me remito solamente al significado del nombre y la tremenda contradicción del significado de su nombre. Jezabel literalmente significa pura. Literalmente significa pura. Y nosotros, hay acá un corolario, una corona para la revelación de lo que ha sido Jezabel a lo largo de toda la historia y el espíritu de Jezabel a lo largo de toda la historia. Porque aparece acá en relación, una vez más, al pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento en relación a Israel y en el Nuevo Testamento acá en relación a la iglesia. Jezabel significa pura. Y sabemos que el nombre tiene un contenido profético. Hay un significado profético en el nombre. Pero en este caso, en vez de ser un significado profético, es lo que se truncó, lo que nunca fue. Porque la conducta de Jezabel es exactamente todo lo contrario a la pureza. Fornicación, deslealtad, traición, impureza. Es lo que vemos en la vida de Jezabel. Sin embargo, ella portaba un nombre cuyo significado era pura. Mi hermano, cuando los planes y programas de Dios se atrofian, porque nosotros nos damos licencias y nos permitimos cosas en la vida, esto nos tiene que hacer pensar.
acerca de qué cosas nos estamos permitiendo. Porque aquel que tiene ojos como llama de fuego, aquel cuyos pies son pies de juicio, como de bronce bruñido, el Hijo de Dios, va a juzgar nuestra vida. ¿Por qué? Porque no es de cualquier manera. Porque la demanda para la participación y el servicio en el reino de Dios, para ser una expresión de la vida del Rey, es pureza. La pureza como demanda del reino de Dios. Mi querido hermano, esto es para gente entendida. Esto no es para acristianado. Esto es para gente entendida. Pureza en el reino de Dios. Pureza como la demanda del Rey para sus hijos, para quienes participamos del reino. Jezabel, cuyo significado es puro. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Después vamos a volver sobre la palabra toleras. Porque ¿cómo se llega a perder lo que uno ha cultivado durante tantos años? Tolerando. ¿Tolerando qué? Ahí lo vamos a ver. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, y no vamos a entrar en la Jezabel histórica que hizo temblar a un siervo como Elías, todas estas cosas son verdad, mucho material hay sobre eso, lea, estudie, ahí va. Pero que esa mujer que se dice profetiza, ella era la guardiana del culto a Baal y a Sera en la nación de Israel, responsable de haber metido esas creencias turbias en el pueblo de Israel en la antigüedad. Toleras que esa mujer que se dice profetiza enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 3 elementos de Jezabel. ¿Dónde está Jezabel? Número 1. ¿Dónde el espíritu de Jezabel materializa un espíritu profético corrompido? Número 1. Donde opera la seducción. Si vos te vas a manejar por tus estados de ánimo, por sentirte bien o no sentirte bien, te quiero decir que estás expuesto a la operación de Jezabel. Gente que opera en una dimensión profética, que conociendo la verdad, se han corrompido y te van a manipular, haciéndote oír lo que vos querés oír, para obtener de vos lo que ellos quieren obtener. Seducción, número 1. No abones un cristianismo sensual de los sentidos, de hoy me siento, acá yo me siento bien. Obliga tu carnalidad a ser llevada a la obediencia a Cristo, a tu carne a ser llevada a la obediencia a Cristo, a tu carnalidad a morir. Seducción. El espíritu profético, y se ve. ¿Cómo era el espíritu profético que operaba en Jesús? ¿No les gusta lo que les digo? No tienen por qué gustarle. ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse. Mi carne sigue siendo verdadera comida y mi sangre sigue siendo verdadera bebida. Ese era el espíritu profético que operaba en Jesús. ¿Qué espíritu profético opera Jezabel? No, todo lo contrario. Vení conmigo. Sí, todo
seducción. Porque acá está lo mejor. Sí, no. ¿Ves el contraste? No es por los sentidos. ¿A dónde iremos si vos tenés palabra de vida eterna? Dijo Pedro, lleno del Espíritu Santo. Primera característica de un espíritu profético corrompido, seducción. Segunda característica, fornicación. Tolerancia a la inmoralidad sexual. Si vos te permitiste esa tolerancia, fuiste. Diga tolerancia. Tolerancia. Si vos te permitiste, porque no es de cualquier manera. Fornicación. Voy a decir un par de cosas que separadas de esto pueden sonar muy mal. Hermanos que adentro de una congregación están a la caza y a la pesca. Traidores a la causa de Cristo. Desleales para causar el espanto de personas que han sido abusadas en la calle y seguirán siendo abusadas en la dimensión del reino. ¿Por qué? Porque hay algún abusador no regenerado que sigue lastimando el alma de gente que vivió mal. El que vive traicionando tiene destino de traición. El que vive engañando tiene destino de ser engañado. El que vive mintiendo tiene destino de... Entonces, todo lo que sembramos cosecharemos. Agarrate, hermano. ¿Por qué la santidad conviene a tu casa? Porque si vos sembrás de acuerdo al reino, ¿qué vas a cosechar? Reino. Ahora, si vos sembrás de acuerdo a... La pena de mi corazón, ahora hablo como pastor. Cada vez que veo que un niño espiritual, el niño espiritual puede tener 40, 50 años, no estoy hablando de niños, pero que recién despierta la fe, es perseguido por gente desleal, me duele el corazón. Pero ¿sabes qué? Aprendí, le duele el corazón a Jesús. Porque la palabra de Dios dice, mejor le hubiera sido atarse una piedra de molino al cuello que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Imagínate, si vos te atas una piedra de molino, algo que muele la harina, en el cuello, ¿cómo la va a pasar si te tira al río? Bueno, la vas a pasar mejor que cuando te agarre Jesús. ¿Entendés que hablamos de juicio acá, no? Lo santo es santo. Y si vos no honraste lo santo en vos, no quieras profanar lo santo en otro. Con los íntegros, para ellos es toda mi complacencia. Dice Salmo, sé vivo para elegir tus relaciones, porque también hay gente no regenerada adentro de las congregaciones. El que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Purifica tu celular, chamigo. De las conversaciones que le ponen lazo a tu alma. A la tuya, no a la del otro. A la tuya.
seduzca, fornique y profane. Deja de profanar la vida de otro. Quien devastó su vida no le alcanza con eso. Va a querer devastar la vida de otro. Porque ese es el engendro, la semilla de la maldad. Y acá entramos, ¿cómo se llega a Jezabel operando en fornicación en la iglesia? Algo que le digo a los ministros permanentemente. Tengo 25 años como pastor. He visto familias destruirse, otras restaurarse, por supuesto, pero he visto personas arruinarse, he visto ministerio, he visto pastores caer del lugar a causa de la inmoralidad sexual. ¿Sí? Honra a Dios porque no es de cualquier manera. No es de cualquier manera que participamos en el reino. He aconsejado, mis ojos han visto, nunca jamás hablaré de estas cosas. Pero mi hermano, ¿cómo es que puede entrar semejante cosa en la iglesia que debiera ser una expresión del reino, del gobierno de Cristo? De la pureza. ¿Cómo? ¿Cómo se puede permitir en la congregación personas que pretenden servir a Dios permitirse esas licencias? ¿Cómo? Lo digo claramente, tolerando. ¿Cómo? Tolerancia. Desarrollando tolerancia. ¿Tolerancia a qué? Por eso la mentalidad del reino es una mentalidad extrema. Tolerancia. La expresión tolerancia en el idioma griego ahí es afiemi, que significa enviar. Tolerar es entonces permitirse, perdonar, quedar, consentir, dejar, entregar. Todas estas palabras son el significado de la palabra tolerar ahí, en el idioma original. El que deja ahí, sabe que algo está mal y lo deja ahí. Sabe que... Y entonces va desarrollando ¿qué? Tolerancia. De pronto un día alguien llegó a tu casa y vos dijiste bienvenido. Vino a conversar como un rato, pero de pronto se fue quedando. Esa persona vino toda sucia, toda con mal olor, y se fue quedando. Y en lugar de ser vos una influencia para él empezó a colonizar tu casa. Empezó a desordenar acá. Y vos dijiste, bueno, pero fíjate cómo es él. Y te fuiste explicando a vos mismo y permitiendo. Y de pronto usó tu cocina, ya no lavaba los platos. Usó tu baño, ya no tiraba la cadena. Perdónenme lo grotesco. Donde dejaba, y vos decías, bueno, pero ante todo el amor. Y vos fuiste tolerando, hasta que colonizó tu casa. Eso es, ¿sabés dónde estuvo el error? La primera vez, cuando vos le dijiste bienvenido y toleraste que lo que estaba mal siga mal. ¿Cómo se llega a corromper y a experimentar lo que vemos
que la Biblia llama las profundidades de Satanás. Mi hermano, se llega desarrollando tolerancia a lo que está mal. Lo que está mal, está mal. Y si alguien te corrige, te ama. Y si alguien te deja es porque no le importas nada. Corregimos lo que está mal y no desarrollamos tolerancia a eso. ¿Querés experimentar las profundidades de Satanás? Yo no, pero ahí te dejo el camino, te digo cómo desarrollar tolerancia a lo que está mal. Vas a llegar tan profundo que un día vas a mirar tu vida y vas a decir, ¿cómo llegué acá? Te explico. Desarrollando tolerancia a lo que está mal. El reino de Dios no es de cualquier manera. El reino de Dios no es con casi todo. El reino de Dios es todo. ¿Estamos? Bienvenida Susana Moyano. ¿Cómo llegó acá? A que Jezabel le tome el reino. ¿Cómo llegó el ángel de la iglesia de Tiatira a que Jezabel corrompa su propósito? ¿Cómo? Acab llegó porque tenía... Acab, ¿quién era? Acab era el rey de Israel, ¿no? El esposo de Jezabel. Acab llegó a experimentar la pérdida de su reino en manos de esta mujer, porque tenía un carácter sin convicciones. Acá ya venía, ¿no? con un historial de tolerancia y sucedieron muchas cosas. Este fue el final. Acab tenía un carácter sin convicciones. ¿Cómo estás vos? Acab tenía influencia de maldad. Era atraído por la maldad. Acab nunca reconoció los límites. Si no, fíjate, la viña no le pertenecía a él. Bueno, vaya al Antiguo Testamento y estudie. Nunca reconoció los límites. Hermano, mi hermana, pone convicciones profundas en tu corazón. Nunca admitas, examíname, oh Dios, si hay en mí camino de perversidad. Decía el salmista, no permitas influencia de maldad en tu corazón. Y reconoce que hay límites. ¿Cuál es el límite en el reino? En el reino el límite es lo que Dios dice que es. Allá no gobierna Dios. Entonces no te tomes licencias. ¿Amén? Bueno, ¿qué permites? A ver, porque tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama, diga juicio, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Esto es irrevocable. Os daré a cada uno según sus obras. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dios no puede ser burlado. ¿Está? Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue la hora de tu cosecha? Pero a vosotros y a los que están en Tiatira y a cuantos no tienen esa doctrina y no han
conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero, lo que tenéis, retenedlo. Diga un pedido. El cuarto lugar que vemos es un pedido. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué tenía la iglesia? Diga conmigo. Obras, amor, fe, servicio, paciencia y obras mayores. O sea que tus obras postreras son mayores que las primeras. Lo que tenés, retenelo. No tires lo que está mal, pero corregí. No tires lo que está bien, perdón. No tires lo que está bien, pero corregí lo que hay que corregir. Corregilo ahora, porque Dios habla de muchas maneras, de manera progresiva. Corregilo ahora. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones. Diga conmigo autoridad. Autoridad. ¿Querés servir a Dios? No es de cualquier manera. Es con la autoridad de Cristo. ¿Querés tener autoridad? Viví una vida entregada, consagrada. Si no, lo lamento. Lo lamento por tu esfuerzo vano. Y le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vara de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esto está en el Salmo 2. Como dice, yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, él me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y a ti te daré, ¿no? Y ahí está la promesa al hijo rey ungido. Eso que le pertenece a Él nos lo entrega, así como el Padre se lo dio, Él nos lo entrega a nosotros. Pero para recibir esa autoridad que hay en el reino de Dios, no es chapa, tira ni ministerio. Para recibir la autoridad espiritual no es de cualquier manera, es a través de pureza. Pureza en el reino. Después puede recibir autoridad institucional, puede recibir autoridad humana, pero la autoridad espiritual, lo que porta el reino se consigue a través de pureza. Al que venciere, no a todos, al que venciere, le daré autoridad sobre naciones, las juzgará, las desmenuzará como vasija, con mano de hierro, a las vasijas de barro, de alfarero. Y no solamente le va a dar autoridad, sino algo estrictamente relacionado a la autoridad. Que está, y lo siembro en tu corazón, está en el verso 28, un texto muy cortito, que puede pasar de largo, pero que no va a pasar de largo. Y le daré la estrella de la mañana. Jesús es la estrella de la mañana, Cristo es la estrella de la mañana, Él también es el que desmenuza las naciones con mano de hierro, como vasija, a las vasijas del alfarero. Pero le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es le daré la estrella de la mañana? Un símbolo. Acuérdense que el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. Un símbolo. ¿Símbolo de qué? Primero aparece la estrella del alba. Detrás de la estrella del alba aparece el sol de justicia. Diga conmigo luz. Luz. Primero es una pequeña luz, la estrella de la mañana. Luego, una gran luz. Diga conmigo revelación. Revelación. La revelación es un galardón a la pureza. La revelación es lo que trae la verdadera autoridad del reino. Autoridad no es cuánta gente
te sigue. Autoridad está relacionado con el nivel de revelación que manejas. El reino de Dios es un reino de iguales. Operativamente el reino de Dios no es de iguales. Operativamente el reino de Dios está en relación a la luz que vos manejás de ese reino. La autoridad es dada a aquellas personas que tienen revelación. ¿Cómo funciona esto? Sí, bienaventurado Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino. Diga, autoridad a causa de la revelación. La autoridad está fundada en la revelación. La revelación está apoyada en un carácter de pureza. Si vos querés manifestar el reino, un solo camino, pureza, pureza, pureza. No es de cualquier manera, no es de cualquier forma. Pureza como demanda del reino es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Si no, lo siento, no es el reino, es alguna otra cosa, es un camino. No te transformes en un gato atorado en la ventana, que no entra ni deja entrar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es de cualquier manera. Pureza, ¿en qué proporción? 100%. Todo. Pureza es la demanda del rey. Amén. Amén. Dios quiera, mi hermano, que haya sido claro para nosotros en esta mañana lo que por el Espíritu y la palabra el Señor nos quiere enseñar. La semana que viene, el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Sardis. Extraordinario, lo vamos a ver. Muy bueno. Mientras tanto, dejamos subido al internet, al Face, perdón, dejamos subidos en el Face el estudio de esta mañana, y el deseo de mi corazón y mi oración es que profundamente tu vida sea llevado a entregarlo todo en el reino. Permitime orar por vos, con vos. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, oro para que tu palabra sea recibida en corazones fértiles, Señor, que tu palabra que proviene de tu boca, Señor misma, sea encarnada, expresada física y materialmente por una iglesia que te ama, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, aquellas áreas de la vida que no te glorifican en nosotros, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor, aquellas conductas que no proceden del bien, del carácter tuyo, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, queremos desarraigarla para siempre de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo. Y para muchos nos vemos esta tarde también a través de una transmisión, ya que no nos podemos congregar de otra manera. Nos encontramos en el Face a partir de las 18. Hoy, voy a decir esto porque si no mi esposa me va a retar. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, así que en la medida de lo posible, aquellos que nos acompañen en la transmisión, procuren tener listo a las 18 horas los símbolos, que es pan y vino, para que podamos participar juntos de esa celebración, cada uno desde su casa, pero unidos en el Espíritu. Los bendecimos y hoy, a las 6 de la tarde, 18 horas, vamos a estar transmitiendo la celebración ICB por medio del Face. Nos vemos ahí.